Bueno, vamos a entrar en la palabra de Dios y hoy es un domingo muy especial que marca el comienzo de lo que algunos llaman Semana Santa, ¿verdad? Es cuando celebramos la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Y en las últimas semanas he estado predicando del tema al otro lado. Hablamos del otro lado del barco, ¿verdad? Donde vimos un milagro de parte de Dios. Hablamos la semana pasada al otro lado de la tormenta, ¿verdad? Cuando Jesús calmó, declaró paz. Hoy yo quiero hablar con ustedes del tema al otro lado de la ciudad. Al otro lado de la ciudad. La semana pasada hablamos de tormentas porque estábamos teniendo muchas tormentas. Bueno, este fin de semana también hemos tenido muchas tormentas. Y ayer cuando llegamos a la iglesia, estuve hablando con algunos voluntarios antes de la reunión y me preguntaron, pues, ¿cómo estás? Y dije, pues bien, sí cayó granizo en nuestra casa, pero todo está bien. Pero era tamaño de pelota de golf, el granizo que cayó en mi casa ayer. Y le pregunté, ¿y a ustedes también les cayó mucho granizo? Y dice, no cayó para nada. Y veo gente ahorita diciendo, no nos cayó. Hermanos, cayó así súper fuerte. Y vivimos todos en la misma región, pero lo que está pasando en una parte de la ciudad puede ser muy distinto a lo que está pasando en otra parte. Tú y yo formamos una parte del Metroplex, ¿verdad? Es la combinación de Dallas, Fort Worth, ciudades grandes como Arlington y Irving, Frisco y otras ciudades aquí alrededor de esta región. Es más, ustedes saben que hay gente de nuestra iglesia que vive en Gunner, casi en Sherman, y hay otros que viven en Mansfield, hay otros que viven en Fort Worth, y otros que viven al otro lado de Rockwall. Vamos a hacer esto. Voy a contar a 3 y después tú grita la ciudad donde vives. ¿Listos? 1, 2, 3. ¿Captaron todo eso? Va a haber examen al final. No, tenemos un montón de ciudades representadas aquí. Y cada ciudad tiene su personalidad, tiene cosas bonitas, a veces cosas no tan bonitas, pero cada ciudad tiene su personalidad. Cuando hay una tormenta puede ser que a Frisco cae mucho granizo, que en Coppel no. O en Dallas nada, ni llovió, quién sabe. Y cuando pensamos en el Metroplex, me encanta la diversidad que hay en los pueblitos aquí alrededor del Metroplex. No sé si has ido en algún momento a rodeo de Mesquite, ¿verdad? Es muy famoso ahí. Mesquite tiene su personalidad muy distinto tal vez a Denton, que es una ciudad donde hay una universidad y muchos jóvenes. Muy diferente a áreas que antes no existía nada y ahora están creciendo mucho, como Mansfield y Frisco. No había nada ahí. Otros de estos pueblos que están pegados a los lagos aquí de Dallas, ¿verdad? Cada uno tiene su personalidad. Y es interesante que algo puede estar sucediendo en una parte de la ciudad y al otro lado de la ciudad es completamente diferente. Y precisamente eso vamos a hablar hoy. Porque esto es lo que sucedió en el día de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Si tienes su Biblia, busca conmigo en el libro de Mateo, capítulo 21, verso 1. Mateo es el primero de 4 evangelios. Los 4 cuentan esta historia tan importante. No siempre vemos todas las mismas historias en los 4 evangelios. Todos son verdad, todos son históricos, pero algunos enfatizan ciertas cosas que otros evangelios no enfatizan. Pero fue tan importante la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén que los 4 evangelios mencionan esta entrada a Jerusalén. Hoy vamos a ver 2 de estos ejemplos en Mateo y en Juan. Mateo 21, verso 1 dice, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está ahí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato.
Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Tengo que parar por un segundo y declarar esa frase. Mira, tu rey viene hacia ti. Es una palabra para ti hoy. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó ahí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Esto es lo que estamos celebrando hoy. Eso es lo que estamos recordando. Vamos a ver una versión más de esta historia. En Juan 12, verso 12 dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Todos pueden decir conmigo: Hosana. Eso quiere decir: sálvanos, Dios. Vamos a hablar más de eso en un momento. Pero tienen que entender que este momento fue el pináculo de popularidad del ministerio de Jesucristo. Jesús había estado enseñando por 3 años su ministerio aquí en la tierra. Había compartido con la mujer samaritana, había sanado a hombres y mujeres, había predicado a sus discípulos, los había enseñado y también había compartido con las multitudes, con miles de personas. Y había momentos cuando los discípulos decían: Jesús, qué maravilloso lo que estás haciendo, debemos de organizarte todo un tour, porque todos tienen que saber de ti. Tú puedes ser muy popular. Y Jesús resistía eso y decía: no es mi tiempo todavía. Pero por alguna razón Él estuvo dispuesto en este día en particular decir: sí, vamos a organizar algo y vamos a entrar a Jerusalén. Y seguro sus discípulos habían dicho: Jesús, debemos de entrar a Jerusalén, debes de darle oportunidad a la gente, celebrar y gozarse de tus milagros. Y en otras ocasiones Jesús se escapaba de esos momentos. Cuando hablamos del otro lado de la tormenta, la razón que estuvieron en una tormenta es porque estaban cruzando el mar de Galilea. La razón que estuvieron cruzando el mar de Galilea es porque las multitudes estaban siguiendo a Jesús y Él dijo: yo me voy. A veces Él ministraba y después se apartaba en soledad, porque no era su tiempo. Porque Él sabía cómo tener ese balance perfecto de extrovertido y introvertido. Pero este día Jesús dice: ahora sí, vamos a entrar. Milagros como sanar a los ciegos, como levantar de la muerte a su amigo Lázaro, acaban de suceder cuando Jesús organiza esta entrada a Jerusalén. ¿Pero por qué? ¿Por qué estuvo dispuesto a hacerlo? ¿Por qué decidió en ese día entrar en Jerusalén? Bueno, celebramos hoy esta fecha en el calendario hebreo. Es el mes de Nisan, para no confundirte con Toyota o Ford o Honda, pero es el mes de Nisan y es el 10º día del mes de Nisan lo que estamos celebrando hoy, cuando ocurrió esta historia de la entrada triunfal. 2 fechas muy importantes del mes de Nisan. El día 10, las familias judías presentaban
un cordero que iban a ofrecer como sacrificio para la Pascua que sucedía el día 14 del mes de Nisan. Por eso estaremos aquí este viernes. Hoy, el día 10 de Nisan, el viernes el día 14. Por eso Jesús cenó con sus discípulos para celebrar la Pascua. ¿Qué fue la Pascua? Fue un momento, tal vez fue el momento más importante en todo el calendario judío. Había 7 diferentes fiestas, momentos, festivales, momentos especiales en el calendario judío, religiosos, familiares, sociales. Pero el más importante de todo el año fue la Pascua. Y fue porque era cuando el pueblo judío recordaba el milagro que Dios había hecho en Egipto cuando eran esclavos. Y Dios levantó un libertador llamado Moisés. Y antes de salir de Egipto, Dios dijo, voy a mandar al ángel de la muerte. Y va a morir el primogénito de cada familia de menos de 2 años. Y cuando eso sucedió, Dios le dio instrucciones al pueblo judío. Dijo, si ustedes sacrifican un cordero y toman esa sangre sobre la puerta de tu casa, entonces el ángel de la muerte pasará sobre tu casa y no serán afectados. Era importante tener esta obediencia a la palabra de Dios. Entonces el día 10 de ese mes dijeron tienen que escoger el cordero que van a sacrificar. Y el día 14 sacrificaban eso y comían una cena juntos. Se llama la Pascua. Y fue después de eso que Dios los liberó de esclavitud en Egipto. Fue el momento más importante en la historia de una familia judía y de la nación de Israel. No fue una coincidencia que Jesús decidió poner en marcha una secuencia de cosas muy proféticas en esa semana. Él no fue a la cruz en cualquier día del año. Fue en el tiempo de la Pascua. No entró en Jerusalén en cualquier día del año. Fue el día 10 del mes de Nisan, cuando las familias iban a seleccionar el cordero que iban a sacrificar. Y cumpliendo esas palabras proféticas de Juan el Bautista unos años antes de comenzar su ministerio, cuando vio a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo lo que sucede comenzando hoy hasta el domingo que viene es un cumplimiento de profecías tan especial. Entonces, Jesús entró a Jerusalén desde el este, del monte de los olivos, de los pueblos de Betfagé y Betania. Cuando uno va a Israel se da cuenta que el monte de olivos está pegado a Jerusalén. Parado ahí uno puede ver toda la panorama de la ciudad de Jerusalén. Y los pueblos de Betfagé, Betania, Getsemaní, que vamos a hablar este viernes de Getsemaní, de ese huerto, todo eso está en el monte de olivos. Y de ahí Jesús entró del lado este de Jerusalén. El animal que Jesús montaba ese día cuando entró a Jerusalén fue un burro, un animal de paz y también para cumplir la profecía. Algo curioso de ser bilingüe de inglés y en español es de que si alguien te llama un burro en inglés, no es bueno. Si alguien te llama un burro en español, tampoco es bueno. No es el animal así como más celebrado, más importante. O sea, ahí obviamente todos prefieren un caballo, ¿no? Yo he visto a caballos correr, tener carreras de caballos, nunca he visto carreras de burros. A lo mejor hay, pero es para reírse, ¿no? No son conocidos como animales muy elegantes. Hacen sonidos muy, muy chistosos. No voy a hacerlo porque esto está siendo grabado y transmitido por YouTube y eso vivirá en YouTube el resto de mi vida. Entonces no voy a imitar el sonido de un burro. Pero, ¿por qué Jesús entró desde el este de Jerusalén
¿Por qué entró montado en un burro? Bueno, ya sabemos, era para cumplir profecía. Cuando estuvimos leyendo ahí en Mateo, ahí explica que ese es el cumplimiento de profecía del Antiguo Testamento. Pero también como un señal más de su humildad. En un momento cuando nos damos cuenta qué es lo que estaba pasando al otro lado de la ciudad, entendemos por qué este contraste. Pero también, como ven en la pantalla, un burro es un animal de paz. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no nos imaginamos un burro algo digno de un rey, fíjate que en esa parte del mundo, en esos tiempos antiguos, cuando un rey iba a la guerra, sí iba en caballo. Pero cuando un rey quería anunciar paz, iba en un burro. Aun si era un rey con un reino bien grande y con muchos recursos, usaba un burro como señal de que estoy anunciando paz. Y uno de los nombres de Jesús que fue profetizado desde su nacimiento, príncipe de paz. Jesús entra desde el este, Jesús entra montado en un burro. Y el clamor de adoración, Hosana, que el pueblo gritaba, quiere decir, sálvanos ahora. Empezaron a clamar, empezaron a adorar, empezaron a gritar, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos, Dios, sálvanos. ¿De qué querían ser salvos? ¿De sus pecados? Desafortunadamente no. Y eso nos lleva al otro lado de la ciudad, donde también había otra entrada triunfal. Muchos no saben de esta parte, de por qué Jesús entró ese día, por qué Jesús entró desde el este, por qué entró en un burro y qué es lo que estaba sucediendo al otro lado de la ciudad. Bueno, el gobernador de Roma, Poncio Pilato, hubiera entrado a Jerusalén desde el oeste, un pueblo de Cesarea, en un pueblo bello en las playas del mar. 60 millas al oeste vivía Pilato. A lo mejor hemos pensado que él también vivía en Jerusalén. Sabemos que él fue gobernador puesto por Roma de la región de Judea. Pero no, él vivía en Cesarea al lado del mar, un pueblo muy bonito. Pero él entraba cada año en el 10º día del mes de Nisan a Jerusalén. ¿Por qué? Porque él entendía que marcaba el comienzo de una semana muy especial para los judíos. A veces la gente se frustra cuando se da cuenta que hay política en un trabajo, en una escuela, en un grupo social, ¿no? De por qué todos son tan políticos en esto. Fíjate que eso ha existido siempre. Y en los tiempos de Jesús lo que encontramos es una combinación de política impresionante. Por supuesto, las enseñanzas de Jesús estaban molestando a los líderes religiosos judíos. Pero ellos tenían una relación política con un rey judío llamado Herodes. Ellos amaban y odiaban a Herodes. Lo odiaban porque decían, este es un títere de Roma. Pero lo amaban porque era un gran constructor. A lo mejor has leído que Jerusalén fue destruida varias veces y que el hijo de David, Salomón, había construido un gran templo hermoso ahí en Jerusalén. Pues eso había sido destruido muchos años antes de que Jesús llegó. Pero ese rey Herodes, que le encantaba la construcción, lo había reconstruido y aún más grande y más bonito que en los tiempos de Salomón. Entonces los judíos amaban a Herodes por sus construcciones y lo odiaban porque fue títere de Roma, por la relación política que Herodes tenía con los líderes religiosos, tenía con este gobernador Poncio Pilato y que él tuvo con Roma. El Imperio Romano había conquistado todo el mundo conocido en ese tiempo, incluyendo Jerusalén. Y como Pilato quería mantener la paz en Jerusalén,
Él sabía de que iba a haber todo un escándalo esa semana, que los judíos se emocionaban, se juntaban. Es más, Jerusalén crecía de ser una ciudad de 50,000 personas a 200,000 personas durante esta semana, por todas las fiestas y todo lo que estaba sucediendo. Y eso ni incluye los pueblos alrededor como Betfagé y Betania, Belén, todos esos lugares que crecían mucho en este tiempo del año. Me recuerda cuando yo tenía 7 años de edad, yo vivía en un pueblo en California. Seguro no conoces este pueblo, porque no es San Diego con su clima tan precioso, no es Los Ángeles, una de las ciudades más grandes de no solamente los Estados Unidos, sino del mundo. No fue San Francisco con todas sus personalidades que tiene ahí. No, fue el pueblo de Gilroy, California. Solamente tiene una razón que tiene fama ese pueblo, porque es el capital del ajo en todo el mundo. Ahí se crece más ajo que en cualquier otra región del mundo entero. Ajo y tomates, pero principalmente ajo. En el tiempo de verano, uno si salía de su casa a la calle, respiraba y olía a ajo, ¿verdad? Si a ti te gusta el ajo, estabas en el cielo. Si no te gusta el ajo, vivías en el infierno. Horrible. Lo otro bueno es de que si traías mal aliento, pues nadie se daba cuenta, ¿no? Porque todo olía a ajo. Bueno, pero ese pueblo no tenía ninguna fama, menos eso de ser el capital del ajo, y una vez al año había un festival del ajo, donde había helado de ajo, había cerveza de ajo, había todo de ajo. Y ese pueblito donde yo vivía, que tenía como 40,000 personas, por 3 días durante el festival de ajo, crecía a tener 120,000 personas ahí. Fue un relajo, un escándalo ahí. Para todos los que vivíamos ahí, era algo no muy agradable. Si tenías un negocio de ajo, pues excelente, ¿no? Si no, era mucho tráfico y mucho rollo. Lo mismo que estaba sucediendo en Jerusalén. Era un tiempo de mucha actividad. Entonces Pilato, como gobernador puesto por Roma, decía, tengo que mantener la paz. Entonces él se daba cuenta de la fecha, decía, ya se acerca el 10 de Nisan, vamos a Jerusalén para mantener orden y paz e intimidar a los judíos. El animal que Pilato montaba ese día cuando entró a Jerusalén fue un caballo, animal de guerra e intimidación. ¿Por qué? Para recordar a todos, te hemos conquistado. Y no vayan a pensar en esta celebración cuando recuerdan que fueron librados de Egipto, que van a hacer lo mismo con nosotros, porque nosotros aquí los vamos a mantener bajo nuestro control. Al lado de Pilato no había adoradores adorándole, sino soldados que solamente lo respetaban debido al temor. Le tenían miedo. En un lado de la ciudad, Jesús entrando desde el este. Al otro lado de la ciudad, Pilato entrando desde el oeste. Jerusalén fue la encrucijada de 2 reinos ese día, el reino de Dios versus el reino del hombre. Uno entró como un rey conquistador, el otro como el príncipe de paz. Uno con adoradores de corazón, el otro con soldados que respetaban solo por temor. Uno en camino al templo, el otro de camino al palacio. ¿Por qué reaccionaron el pueblo judío y celebraban que Jesús entraba en Jerusalén? Porque cuando vieron que venía montado en un burro y unos cuantos empezaron a decir el rey de Israel, todos empezaron a pensar, bueno, tal vez este es nuestro día. Tal vez por fin ha llegado
el fin del Imperio Romano aquí en Jerusalén. Entonces vamos a celebrar a Jesús, vamos a hacer un escándalo aquí. Y seguro Jesús va a ir al palacio, a las oficinas del gobierno y va a declarar una revolución. Y todos muy emocionados. Sí, este es nuestro Jesús, gran maestro. Esto es nuestro Jesús que acaba de levantar a un hombre muerto. Y todos emocionados. Ahora sí, vamos a mostrar a Roma. Entonces adoraban y gritaban y celebraban. Pero cuando Jesús entra a Jerusalén, no va al palacio, no va al centro del gobierno. Él entra al templo. No solamente no empezó por el lado del ejército, del gobierno, sino aún el sistema que ya existía religioso. Jesús empezó a volcar mesas. Porque recuerdan, Jesús entendía qué día del año era. Era tiempo para presentar el Cordero. Y Él sabía qué es lo que iba a pasar el día 14 de Nisan, cuando celebraban la Pascua, que con su muerte en la cruz, el velo se iba a rasgar en dos y la santa presencia de Dios iba a estar abierta a todo el mundo. Y Jesús dice, es tiempo de limpiar este templo por lo que está por venir, por lo que estoy por hacer. Él no iba a un palacio, Él iba a un templo para abrir un camino para ti y para mí a la presencia de Dios. Y para que también nuestro cuerpo llegara a ser el templo del Espíritu Santo. A un lado de la ciudad tenían ramas de palmera, al otro lado tenían espadas. La pregunta que te quiero hacer hoy es, ¿en cuál lado de la ciudad hubieras estado tú? Todos queremos pensar, pues, al lado de Jesús. Yo mucho más hubiera preferido estar ahí apoyándole a Él. Por lo menos este hombre ha sanado y ha enseñado cosas bonitas. Y uno piensa, pues por supuesto allá, yo no quiero ir y saludar al Pilato porque como judíos odiamos a los romanos, al imperio romano. Pero eso no era la pregunta, no hubiera sido la opción. Hubiera sido seguir esta parte, adorando a Jesús como un seguidor, como un discípulo, o formar parte. Tal vez si te hubieran dado a ti chance de ser gobernador desde Roma y tener su uniforme bien elegante y el mejor caballo que uno encontraba en esos días, tener todo un ejército de gente que trabaja para ti, que saben quién es el jefe, que a mí me van a respetar, me van a hablar de cierta manera, porque yo soy el gobernador Pilato. ¿A cuál lado de la ciudad hubieras estado tú? Nuestra vida es una serie de decisiones, encrucijadas, y de opciones basadas en sistemas de valores. Y ese día hubo un choque desde el este y el oeste. Dos reinos chocaron ese día, el reino de Dios y el reino del hombre. Y esa decisión que hubiéramos tenido que tomar ese día en Jerusalén es la misma decisión que tenemos que tomar hoy y cada día de nuestra vida. Si estamos dispuestos a vivir nuestra vida de acuerdo al sistema de valores del reino de Dios, o si lo que anhelamos es formar parte importante del reino del hombre. Porque seguro algunos de esos seguidores que clamaban Hosana, seguro algunos estuvieron ahí cuando Jesús sanó al ciego y dijeron, wow, ¿viste eso? Yo conozco a ese hombre y mira, Jesús lo acaba de sanar, ha sido ciego toda su vida y mira, ahora puede ver. Este Jesús, wow, con él sí hay, a él sí le voy.
¿Qué tal si Lázaro hubiera sido también tu amigo? Y después de haber llorado de que murió, experimentar el gozo de que Jesús lo levanta de la muerte. ¡Qué gozo, qué alegría! Y después recordar un poco más cuando Jesús enseñaba a las multitudes y las cosas bonitas que Él decía. Y cuando todos tenían hambre, Él dijo, no se preocupen, ¿alguien tiene algo de pan? Unos peces por aquí. Y sirvió pescado y pan a 5,000. ¿Qué tal si hubieras tú comido de ese pan? Hubieras dicho, Jesús. Pero con esos milagros y esos señales de poder, a lo mejor muchos ya se les había olvidado lo que Jesús todavía tenía muy presente. Cuando comenzó su ministerio, en Mateo 5, con la primera parte del Sermón del Monte, cuando declaró 3 años antes del contraste de la entrada triunfal del este a la entrada triunfal del oeste, diciendo en Mateo 5:3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz. Por eso vengo en un burro, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. ¿En cuál lado de la ciudad hubieras estado tú ese día? ¿Al lado del reino de Dios con este sistema de valores? ¿O al lado del reino del hombre? Con cosas tangibles que dices, bueno, si soy un buen soldado, tal vez yo un día voy a ser gobernador también. Y si soy buen gobernador, tal vez yo voy a ser el siguiente César. Y todo el imperio romano será mío. Esta es la decisión que tomamos cada día tú y yo. ¿Cuál reino queremos servir? Los reinos del hombre van y vienen. El reino de Dios dura para siempre. Y cuando digo para siempre, literalmente estamos hablando de la eternidad. Porque ese día Jesús entró a Jerusalén montado en un burro, y sus seguidores, tal vez algunos ricos y algunos pobres. Nadie traía uniforme, todo fue medio improvisado. Pero los que escogemos estar a ese lado de la ciudad, lo que nos dice proféticamente el libro de Apocalipsis 7:9, dice, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Apocalipsis 19, verso 11 dice, entonces vi el cielo abierto y había ahí un caballo blanco. Ya no es un burro, pero un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza.
Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. Esos somos tú y yo. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de los Reyes y Señor de todos los señores. Ese es nuestro Jesucristo. Ese es su reino. Y su reino será para siempre. Esa era la opción ese día en Jerusalén. Es lo que estaba sucediendo al otro lado de la ciudad. Y es la opción que todos nosotros tenemos que tomar cada día. ¿En cuál lado de la ciudad voy a estar? ¿Al este con Jesús o al este con los reinos de los hombres que van y vienen? ¿Sabe que ningún dictador ha reinado para siempre? Ningún César ni faraón ha reinado para siempre. Ningún primer ministro ni presidente ha reinado para siempre. Pero del reino de nuestro Dios y de su palabra y su espíritu es para siempre. Nunca fallará. Hoy Dios te ha traído a este lugar. Hoy escuchas mi voz porque Él te está invitando a formar parte de su reino. Y tal vez no va a tener toda la atracción que tiene el reino del hombre, que promete riquezas y poder y influencia y venganza. Pero hay un camino mucho mejor. El camino de la humildad. El camino de la misericordia. El camino de hambre y sed de justicia. El camino del reino de Dios. Quiero orar por ti hoy. Padre Celestial, hoy nuestro corazón está muy sensible a las opciones que tenemos que tomar cada día. No solamente si hubiéramos estado en esa fecha en Jerusalén hace 2000 años, parados en el centro de la ciudad diciendo: esta es mi opción al este, esta es la opción que tengo al oeste. Es la decisión que tenemos que tomar todos los días, de escoger tu camino, Dios, de creer en tu sistema de valores, de tener adoración pura y reconocerte como Rey de nuestra vida. Hoy te pedimos perdón, Dios, si hemos servido al reino del hombre, o peor, si hemos intentado edificar nuestro propio reino. Te pedimos perdón y hoy escogemos de nuevo clamar: Hosana, sálvanos, Dios, sálvanos, Dios. Líbranos no de Egipto, no de Roma, sino de nuestros pecados, para servirte a ti y serte fiel a ti, Dios. Esta es nuestra oración. Hosana, sálvanos, Dios. Mientras el Espíritu Santo sigue ministrando, te invito a decir conmigo: Hosana. Alza tu voz y dile una vez más: Hosana. Sálvanos, Dios.
quiero hablar con los amigos que me están viendo, escuchando en este momento. Si tú nunca has declarado que Jesús es tu Salvador, si nunca has clamado, Hosana, sálvame Dios, hoy tú tienes esa oportunidad. Con una oración muy sencilla, eso es lo que va a suceder. Dios te va a perdonar de todos tus pecados. Va a entrar en tu corazón. La Biblia dice que tú vas a nacer de nuevo. Quiere decir que todos los errores del pasado, lo que hiciste la semana pasada, lo que hiciste cuando fuiste niño, en un instante todo va a ser borrado por la sangre de Jesucristo. Y tú vas a tener una vida nueva, una vida en abundancia y vida eterna. Y aunque no queremos morir, no le tenemos miedo a morir, porque sabemos que es pasar la eternidad con Cristo en el cielo, si hemos clamado su nombre sobre nuestras vidas. Si hoy quieres entregar tu vida a Cristo, quieres que Él sea tu Salvador, quiero invitarte a levantar tu mano y mantenerla levantada por un momento mientras te dirijo en una oración. No tienes que salir de este lugar, no te voy a pedir ponerte de pie ni nada así. Nomás ahí donde estás sentado, ahí donde nos estás mirando, levanta tu mano y manténla levantada por un momento mientras hacemos esta oración. Gracias a Dios por estas decisiones que la gente está tomando, por vidas cambiadas. Esta es nuestra oración, esta es la razón que existimos, para ver vidas cambiadas como la vida tuya y la vida tuya y los demás que en este momento están tomando esta decisión. Iglesia, para darles fuerza, repite esta oración después de mí. Padre Celestial, perdóname de todos mis pecados. Ven a mi vida, entra a mi corazón. Te seguiré todos los días de mi vida. Enséñame tu palabra, muéstrame tu camino. Te serviré, me rindo a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor por lo que Él acaba de hacer hoy. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es amor.